Estábamos en Irigoyen. Él básicamente tuvo que lidiar con esto Irigoyen, ¿no? Él fue un presidente que no tenía el poder concentrado en su gobierno, sino que se veía muy limitado por la oligarquía. La oligarquía tenía mayoría en el Congreso, tenía mayoría en ambas cámaras, diputados y senadores, y también le va a marcar el ritmo político y social a lo largo de su gobierno. Em, Principalmente, Irigoyen lo que más le preocupaba era darle beneficios a esa clase obrera a la cual él perteneció, pero no porque sí, sino porque se estaban vulnerando eh, las condiciones en las cuales trabajaban, en las cuales ganaban plata, en las cuales vivían. Digamos, estamos hablando de jornadas laborales interminables, no existía una ley laboral como la hay ahora, y por ende había un abuso constante y más en el interior del país, en el cual la principal actividad era el campo y no había un control de eso. Entonces, empieza ya a haber una especie de conformidad con la misma clase obrera a la cual Irigoyen respondía, porque había una suerte eh, de incoherencia en las políticas que tomaba Irigoyen. De hecho, no pudo, esto es lo que yo le decía, no pudo gobernar de una manera fluida porque eh, la oligarquía le ponía palos en la rueda todo el tiempo. Y es por eso que se van a producir las primeras huelgas en contra del gobierno de Irigoyen. ¿Por parte de quiénes? El movimiento obrero, chicos. ¿Sí? El movimiento obrero va a estar siempre presente con protestas, más que nada en movimientos de extrema izquierda, como lo son el anarquismo, y después más adelante va a surgir el comunismo, pero mucho más adelante. Pero estos partidos políticos le van a reclamar constantemente a Irigoyen que mejore las condiciones de trabajo, mejoren las condiciones de vida, y Irigoyen no podía hacerlo porque estaba atado de pies y de manos, porque toda ley que presentaba, ley que era vetada en las cámaras. Después, en cuanto a la economía, obviamente hay que mencionar la inauguración y la estetización de los yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, se da durante el gobierno de Irigoyen, y obviamente hay que mencionar la creación y la reforma universitaria que se da bajo el gobierno de Irigoyen, en la cual va a abrir un poco el juego de la educación para aquellos que más lo necesitaban. Hasta ese momento la educación era paga y la educación pública era muy mala y muy cerrada el acceso a la educación. Irigoyen lo que hace es abrir un poco más el juego y apostar a la educación. Eso es una medida puramente social y también política, pero apuntaba a los sectores que más lo necesitaban. Si le preguntan características del gobierno de Irigoyen, indudablemente tienen que mencionar su paternalismo y su figura como patrono del trabajo. Irigoyen tuvo la particularidad de que establecía delegados por barrios, y esos delegados iban a la casa de gobierno y le acercaban las necesidades de primera mano del pueblo. Entonces, Irigoyen tenía una visión mucho más cercana y estaba constantemente cerca del pueblo, de aquellos que más lo necesitaban. Por eso era un gobierno popular, digamos, primero por sus orígenes y segundo también por sus medidas que tomaba. Eh, por otro lado, también el paternalismo con el patronazgo, con el sistema de patronazgo, digamos, una cercanía también con el pueblo obrero, algo que vamos a ver con Perón más adelante, pero de una manera mucho más cercana, casi como un padre, digamos, una persona que estaba al lado de esa persona, de la persona que más lo necesitaba, y obviamente atento con las personas del movimiento obrero que él representaba y representó en algún momento. Pero, en contraposición a esto, hay dos acontecimientos que debilitan mucho la figura de Irigoyen para con el sector obrero. Uno es la Patagonia Rebelde. ¿Sí? La Patagonia Rebelde es un acontecimiento muy fuerte que ocurre
bajo el gobierno de Irigoyen, y marca una tensión muy grande con la clase obrera, ¿sí? Básicamente se trata de una serie de protestas que ocurren en el campo, en la producción agrícola, y lo que se ordena desde la policía, la orden baja desde la policía, es ir a reprimir a esas personas que no obedecían las órdenes que se le daban desde el Estado, y la policía directamente fue a reprimir. Esto también está relacionado con que la oligarquía no dejaba gobernar de manera libre a Irigoyen, obviamente, porque Irigoyen, si no tiene sentido que Irigoyen reprima a la misma gente a la cual él representaba. Y el otro acontecimiento es la Semana Trágica, obviamente, que es un hecho que sucede en una fábrica de Buenos Aires, y sucede exactamente lo mismo, nada más con la diferencia de que es durante toda una semana, se reprimen distintas manifestaciones, y tienen como principal victorioso a la oligarquía. La oligarquía buscaba que se desgaste la relación con Irigoyen. De hecho, Irigoyen, cuando termina su mandato, desaparece durante 6 años. Antes el mandato presidencial duraba 6 años, y el cargo lo ocupa Alvear, que también era radical, pero él representaba la Unión Cívica Radical antipersonalista, que era opuesta a la Unión Cívica Radical que representaba Irigoyen. En la Unión Cívica Radical irigoyenista, y por otro lado estaba la Unión Cívica Radical antipersonalista. ¿Hasta acá van bien? No sé si están vivos, como no tienen el micrófono abierto, no sé si están ahí, si se fueron, si ya se fueron a hacer un tostado de jamón y queso. Qué rico, tengo hambre. Agos, decime. Bien. Bueno, básicamente el gobierno de Alvear, yo no sé si hablaron mucho, yo no sé si lo tocaron mucho en clase, pero normalmente se lo pasa por alto, eh, y se pasa directamente al segundo gobierno de Irigoyen. Eh, el gobierno de Irigoyen, el segundo es muy corto, eh, por varios factores. El primero claramente es un factor político, digamos. La relación con Irigoyen, si bien tenía apoyo popular, ya venía desgastada de su primer gobierno. El final de su primer gobierno no fue muy agradable, y durante su segundo gobierno eh, se va a rectificar esto que pensaban respecto de Irigoyen. El segundo gobierno de Irigoyen es desde 1928 a 1930, dura nada más que 2 años. Irigoyen ya era una persona muy grande, muy vieja, aunque parezca una tontería que se los diga, es importante porque influye también en la relación que va a tener Perón, Irigoyen con el pueblo. Ya era una persona grande, había estado muy enfermo, casi no veía a la gente, estaba encerrado todo el tiempo en la casa presidencial, y va a estar marcado por grandes cosas. Primero, las revueltas sociales eran mucho más densas que en su primer gobierno. La lejanía que tenía Irigoyen incrementaba ese reclamo constante. La crisis social era muy importante. Se avecinaba la peor crisis económica que tuvo el mundo hasta ahora, que es el crack del 29, y se estaba preparando el ambiente como para que eso suceda. Y también Argentina estaba manejando una crisis laboral muy importante, y todo esto va a desembocar en una crisis institucional y política muy importante que va a terminar con el derrocamiento de Irigoyen, ¿sí? A Irigoyen lo derroca Aramburu, eh, y ahí comienza la década infame. Aramburu no, Uriburu. Ahí con Uriburu comienza la década infame. Aramburu es en el otro golpe de Estado. Acá comienza la década infame, ¿sí? El crack del 29, en 1929,
se cae la bolsa de Estados Unidos, que era la potencia mundial y era Wall Street, era el núcleo económico del mundo, por ende todos los préstamos, todo dependía de Wall Street, y Argentina no era excepción a eso, y como Argentina y el mundo dependía de la bolsa de Wall Street, cuando se cae todo el mundo económicamente. Es insalvable la situación y por ende, como Irigoyen ya venía desgastado políticamente, socialmente, tampoco tenía un apoyo social que lo banque, los militares hacen el golpe de Estado con la excusa de poner orden en la sociedad y también poner un orden en cuanto a lo económico. Por eso es aceptado el golpe de Estado en 1930. Y ahí comienza la década infame. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo se va encadenando una cosa con la otra? No, no es que van quedando cosas solas, creo yo. Pero una cosa con la otra. Bien. Década infame. Dudas con respecto a la década infame. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué es lo que necesitan saber de la década infame? Yo lo que les propongo siempre, y esto es otro consejo también, perdonen que me tilde un poco, estoy acomodando algo acá en el celu. Traten de ponerse como meta y como unidad de análisis eh, tres ejes para analizar cada periodo, ya sea irigoyenismo, década infame, unitarios y federales, lo que sea. Traten de analizarlo en tres ejes: político, social y económico. A veces se les van a mezclar cada uno de los ejes, pero si ustedes lo analizan así, quizás lo van a comprender mucho mejor. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan desde lo político, desde lo social y de lo económico a un periodo presidencial, a una etapa histórica, quizás se les va a hacer más fácil para comprenderlo. ¿Sí? Consejo. Si quieren háganlo, si no, no hay ningún problema. A ustedes les sea más fácil. Pero les doy consejo. Ahora sí, década infame. Preguntas que quieran hacer, consultas que quieran hacer. Así no lo hacemos tan aburrido. Abran el micrófono si quieren. Los escucho o los leo. Saben, calculo que saben, porque se le dice década infame, ¿no? Década infame se le llama obviamente por la vuelta al ejercicio del fraude electoral. Ustedes habrán visto, y por la cantidad de nombres que tiene la década infame, que no terminan su mandato los presidentes. Hasta ese momento, los presidentes duraban 6 años en el poder. Bueno, Uriburu dura 2 años nada más, ¿sí? Después viene Justo, que está 6 años, ese sí es el único que termina su mandato. Ortiz y Castillo van a estar 2 años y 3 años respectivamente. ¿Por qué marcó esto? Digamos, el fraude electoral marcaba primero las idas y venidas políticas de parte de esos militares. Digamos, dentro del mismo sector militar también había diferencias de pensamiento. De hecho, en este periodo militar se abandona el modelo agroexportador, se comienza con un modelo de sustitución de importaciones, ¿sí? Se empezaba a abrir un poco la industria fabril argentina, no como con Perón, por favor no se confundan, no es lo mismo, porque también tenía un corte más liberal. Esta década infame tenía un corte más liberal que buscaba importar y producir al mismo tiempo, digamos. Ya no era rentable la producción agrícola, el modelo agroexportador había quedado completamente viejo y el nuevo orden mundial ya pedía no solamente cierta industrialización a nivel nacional, sino también que debíamos incorporar y comprar
ciertos materiales del exterior que nos iban a permitir avanzar como sociedad. Básicamente, lo que va a pasar es que se va a endeudar el país, ¿no? De hecho, y esto márquenlo si quieren con marcador, con lo que sea, hay un acontecimiento importante que sucede durante la década infame, que es el Pacto Roca-Runciman, ¿sí? El Pacto Roca-Runciman es un pacto que marca la ideología de la década infame por completo y que nos va a dar la pauta de cómo se manejó esta década militar, que básicamente el pacto Roca-Runciman era una especie de negociado con Inglaterra, acá entra en realidad Gran Bretaña hasta ese momento. Gran Bretaña en ese momento, para que ustedes tengan una idea en el contexto internacional, Estados Unidos ya se conformaba como un país que comenzaba a exportar carne también. Carne de mediana calidad, no era tan buena como la Argentina, pero a un precio muy bajo, muy bajo, y eso nos afectaba directamente a nosotros porque Inglaterra, o Gran Bretaña mejor dicho, comenzaba a comprarle carne a Estados Unidos y nos dejaba de comprar carne a nosotros. ¿Qué va a hacer Argentina en base a esto? Bueno, los militares llegaron al punto de decir, bueno, vamos a hacer un pacto. En ese pacto nos vamos a asegurar que ustedes nos sigan comprando carne y nosotros, a cambio, como eran muy generosos los militares, le cedían el trazado de líneas de ferrocarriles. Varios de los ferrocarriles de ese momento pasaban a manos de Gran Bretaña. También los frigoríficos, que los frigoríficos eran la fuente de trabajo de un montón de personas y de hecho en ese momento era lo que era el auge del laburo de casi todo el país. Y eso va a ser prácticamente regalarle el país a Gran Bretaña, digamos. Nosotros nos quedamos solamente con que nos sigan comprando carne a un precio mucho más bajo que lo vendíamos anteriormente, y encima le dábamos los ferrocarriles y los frigoríficos, que era la principal fuente de trabajo del país. Para que se den una idea del pensamiento que tenía el sector militar. Por otro lado, también tenemos que marcar que, en cuanto a lo político, se proscribe al radicalismo, no se permite que se presente elecciones, y había como una especie de simulacro de elecciones donde siempre ganaba el sector militar y los militares sucedían a dedo, ¿sí? Básicamente. En cuanto a la década infame y en fechas particulares no hay mucho más, digamos, Pacto Roca-Runciman, el abandono del modelo aeroexportador, el fraude electoral, digamos, son características básicas y que quizás no hay mucho más para que ustedes señalen en cuanto a la década infame. Sí, lo que tengo que marcarles, que le va a permitir entender por qué va a pasar lo que va a pasar, es que había dos sectores militares. ¿Sí? Hay dos facciones militares muy grandes y muy marcadas, que una es un nacionalismo restaurador, que se le llamaba en ese momento, y un sector mucho más conservador. Obviamente el sector conservador era el que estaba en el poder durante la década infame, y el nacionalismo restaurador buscaba y venían con las ideas de restaurar lo nacional, algo completamente opuesto a lo que estaba en ese momento en el poder, y dentro de ese orden nacional restaurador, mejor llamado como la FARC, que eran las Fuerzas Argentinas Revolucionarias, perdón, el GO, me confundí, me fui mucho más adelante, que era el Grupo de Oficiales Unidos. Este Grupo de Oficiales Unidos traía consigo a la figura de Juan Domingo Perón, que van a ser los encargados de realizar un golpe de Estado en 1943. A cargo de ese golpe de Estado va a estar no la figura de Perón, sino la figura de Ramón Castillo, que va a ser el que encabezaba ese Grupo de Oficiales Unidos. Hasta acá, venimos bien. ¿Sí? Dudas con respecto a la década infame, algo que me quieran frenar ahí, díganme, porque yo a veces avanzo y avanzo y avanzo y no freno.
Perdón, el golpe se lo hacen a Castillo, confundí. Es Rawson. Bien, todo claro hasta ahora. Quedan 10 minutos de vuelta. Sí. Así que nada, aviso porque se va a cortar de vuelta. Hago uno más y ya con el próximo terminamos. Así no lo hago. Díganme ustedes si quieren que haga uno más. Hago uno más, no hay problema. Sí, perfecto. Hasta ahora son dos. Igual lo voy a subir a YouTube, ¿eh? Si alguno lo quiere volver a ver, lo puede volver ahí. Todos por sociales, acuérdense, ahí está nuestro canal de YouTube y ahí van a poder ver el video. Yo creo que por lo menos hasta 7:30, 8 menos 20 como mucho. La realidad es que yo también tengo que estudiar, tengo un final mañana y me gustaría estudiar también. Pero sí, uno más yo creo que hago. Bien. El Go, la realidad es que está nada más 3 años durante el poder, en el poder, perdón. Como nacionalismo restaurador, digamos, buscaba revalorizar todo lo nacional, justamente, y como gran diferencia, digamos, era predominar lo nacional por sobre lo extranjero, digamos, abolir esta idea que trajo la década infame, que buscaba instalar lo extranjero como lo bueno, sino revalorizar lo nacional, no instalar una industria como lo va a hacer Perón en su gobierno, pero sí instalar la idea de que no había que traer todo de afuera, sino empezar a revalorizar lo que había acá. La figura de Perón obviamente se va construyendo de a poco, primero con la Secretaría de Trabajo y Previsión, que se va a llamar más Ministerio de Trabajo más adelante, eh, y se va haciendo un nombre y una figura con la idea que se fue construyendo, que fue la de Perón como representante de los derechos de los trabajadores. A través de esa secretaría, él va a construir una confianza y va a instalarse como una figura política muy grande. Seguramente ustedes ya lo saben, se deben acordar de esto. Perón se va enemistando, digamos, se va ganando un poco la desconfianza de sus compañeros militares, porque no se olviden que era un militar, y que más allá de que él estaba llevando adelante acciones populistas, su pensamiento no era populista. Sus compañeros militares lo fueron mirando con bastante desconfianza, de hecho lo sacan de la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo nombran vicepresidente. ¿Por qué? Para tenerlo más cerca primero y segundo para que se vaya alejando del sector popular. No logran alejarlo del todo y en octubre del 43 sucede el acontecimiento que ustedes saben, que el 17 de octubre la gente se moviliza a la Plaza de Mayo porque lo habían metido preso en la isla Martín García, y cuando piden la libertad de Perón en Plaza de Mayo, las fuerzas militares se ven obligadas a llamar a elecciones por el gran estallido social que marcó un hito histórico en Argentina, porque era la primera vez que la clase obrera o los sectores más populares se dirigían a la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo era una zona pura y exclusiva de la oligarquía. Por eso fue histórico ese día. El 7 de octubre de 1943 es el día de la lealtad peronista, pero es un día muy importante para la historia de Argentina porque marca un antes y un después del símbolo de la Plaza de Mayo. Acá comienza el gobierno de Perón, ¿no? Obviamente él es electo como presidente en el 45, comienza su gobierno en el 45 hasta el 51, después del 46 al 52, del 52 al 55. Y obviamente, no sé si lo tienen muy, muy bien claro el gobierno de Perón, digamos, pero característica principal es la movilidad social, la instalación y la creación de múltiples fábricas argentinas, la creación de empresas, de fábricas productoras de heladeras, de cocina, productoras de autos,
La figura de Eva Perón también es importantísima para que lo remarquen. Un enfrentamiento muy claro con la oligarquía y con el otro sector militar que era opuesto al pensamiento de Perón. Y dos planes muy importantes que se van a dar en el primer y en el segundo gobierno respectivamente. El primero es el primer plan quinquenal, que buscaba la instalación de la industria liviana en el país. De hecho, fue el plan que mayor éxito tuvo. Un plan que buscaba también un orden social, digamos, la construcción de obra pública para otorgarle trabajo al pueblo. Si alguien me dice cuánto me queda, así no se corta en el medio de la explicación. La instalación de la industria nacional también, digamos, fue muy importante. Perón reactivó la economía, ¿sí? Reactivó la economía literalmente porque gracias a esto la gente tenía plata en el bolsillo y la gente la podía gastar en el país, ¿sí? Se crea una nueva clase social, la clase media, digamos, surge. Antes solamente había gente que tenía mucha plata y gente que no tenía nada. Ahora había gente que tenía una capacidad ascendente en cuanto a la escala social y eh, va, va habiendo un progreso. Durante su primer gobierno el crecimiento es pleno, la economía creció en enormes rasgos. Ya en el final de su primer mandato se empezó a ver una especie de estancamiento, que se va a ver mucho más pronunciado en el segundo gobierno, esto es en cuanto a la economía, y producto de ese estancamiento económico, Perón se ve obligado a, primero, congelar la inflación, eh, dicta un aumento de sueldos y quiere instalar el segundo plan quinquenal, que es un plan que buscaba paliar este aumento de precios, frenar la inflación, aumentos de sueldos constantes y instalar la industria pesada, que la industria pesada significaba ya producir las cosas por nosotros mismos. Hasta ese momento la industria era nacional, pero las máquinas venían de otros países. Perón quería que las máquinas que eran matriz de la industria sean nuestras, sean argentinas y que sean fabricadas acá. En cuanto a lo social, como el crecimiento era pleno en el primer gobierno, el seguimiento hacia Perón era pleno. De hecho, la figura de Eva Perón fue un atenuante muy importante porque fue la que sancionó y que la que promulgó y la que promovió por todo el país el voto femenino. De hecho, fue muy importante para que Perón gane arrasando las elecciones que lo iban a reelegir como presidente. Y también hay que tener en cuenta el antiperonismo, ¿no? Esta figura del antiperonismo que ustedes la van a ver muy bien en la próxima etapa. Estaba integrado obviamente por la oligarquía, por la gente que tenía mucha plata, que no le gustaba que la gente escale a nivel social, que la gente que no tenía guita comience a tener guita y se dé ciertos gustos. El sector militar, opuesto a Perón, también él, fue antiperonista desde siempre. Y se le va a agregar en el segundo gobierno la Iglesia como sector opositor a Perón, porque Perón, primero, sanciona la ley de divorcio, y segundo, ya venía bastante enemistado con la creación de la Fundación EVA. La Fundación Eva Duarte de Perón fue una fundación que ayudó a infinita cantidad de familias que estaban en situación de calle y les daba un trabajo, pero chocaba con los intereses de la iglesia porque la iglesia hacía caridad mediante Cáritas y un montón de fundaciones, y la gente dejaba de ir a la Fundación Cáritas de la iglesia para ir a la Fundación Evita. ¿Por qué? Porque la Fundación Cáritas lo que hacía era darle lo que le sobraba de personas pudientes, de personas con guita. En cambio, la Fundación Evita le daba una máquina de coser, pelotas nuevas, autos, autitos de juguete para los chicos. Ya se termina la clase. No sé si se entiende más o menos este mini resumen que hice del peronismo, la construcción de la figura de Perón, cómo se va construyendo también la figura antiperonista y por quienes estaba integrado. En el próximo video hago un cierre del peronismo, el golpe del 55, y ya hago un cierre de esta clase de apoyo. Así no me extiendo más y ustedes pueden descansar un poco la cabeza. Yo me voy a tomar algo para la garganta porque hablé un montón.